Críticas ha recibido el ministro de Defensa, Andrés Alamán, por parte de la Concertación debido al documento Estrategia de Seguridad y Defensa. A esto se suma el retiro de la suma urgencia para la llamada Ley Hinspeter, que debía ser votada en la Cámara de Diputados. Vamos a profundizar en ambos temas que han marcado la pauta en los últimos días con el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg. Diputado, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Encantado, muchas gracias. Y bueno, harto tema. Harto tema, pues sí. Ha estado bien movida la agenda en sí. el Congreso en las últimas semanas, pero lo invito a que comencemos primero por el tema que sale un poco de las atribuciones del Parlamento y que se instala en la moneda, que es esta discusión en torno a este documento de Estrategia de Seguridad Nacional, sobre el que han caído varias críticas, más que nada no por el documento en sí, sino por el actuar que ha tenido el Ministerio de Defensa en esta materia. ¿Cómo recibe usted estas críticas hacia el candidato presidencial, además de su partido? Sí, bueno, lo primero que todo señalar que tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro Alamán y de la primera conclusión que uno saca es no politizar estos temas, sobre todo en materia de defensa. Yo creo que en materia de relaciones exteriores y en materia de defensa, sobre todo con nuestro vecindario y en la región en que estamos, politizar estos planteamientos, estos temas, no es lo más positivo. Efectivamente, si hay errores y se cometen errores como los que puede haber apreciado la Concertación, pueden ser objeto de crítica. Pero las críticas vienen acompañadas de explicaciones del ministro Alamán, y si esas explicaciones son satisfactorias, bueno, basta. Yo creo que hasta ahí se llega. Y es lo que ocurrió. Efectivamente hubo un borrador de una estrategia de defensa, nacional de defensa, que se le da a conocer también a los países vecinos, que es en relación con las proyecciones que tiene el país hacia adelante y que además se va a aplicar en el próximo gobierno, pero que las materias de defensa y relaciones exteriores son cosas de Estado y que trascienden a los gobiernos y por lo tanto se proyectan, se programan y después se ejecutan en los gobiernos que vienen. El ministro Alamán dio las explicaciones y señaló que efectivamente lo que había pasado es que por error se había dado a conocer un borrador. Obviamente hay personas que son las responsables de ese error y el gobierno y el ministro de Defensa y el ministerio va a hacer su investigación y me imagino que se dará a conocer las responsabilidades por los errores cometidos. Pero efectivamente lo que ocurrió es que al Congreso también llegó ese borrador y no la estrategia de defensa definitiva. Al Congreso se le informa y es lo que corresponde. Esto no pasa, como usted bien decía, no pasa por una ley ni haya que aprobarlo en el Congreso, sino que pasa principalmente por la ejecución presupuestaria y los gastos que va haciendo. Sí, el Congreso tiene que ver cuando cuando aprueba el presupuesto, pero pasa por informar al Congreso y se informó mal. El ministro lo aclaró, lo explicó y yo creo que el tono de las críticas bajó muchísimo. Sí, porque las críticas iniciales apuntaban a que se había hecho un acto a fines de junio para entregar este documento en el que obviamente el protagonista es el ministro de Defensa por la materia de la que estamos hablando y en el fondo eso se interpreta como un acto casi de campaña, digamos, para un candidato presidencial. Esa es la crítica que se hace en el fondo. Yo no sé si sea muy de campaña el entregar una estrategia de defensa a nivel nacional, sobre todo con lo que significa la defensa y la guerra y el armamento. No sé si sean motivos como va a poder sacar o pretender sacar provecho político. Yo creo que lo que busca el ministro Alamán en ese caso no es hacer un acto de campaña con ese acto precisamente, sino que lo que busca es actuar institucionalmente y llevando adelante una política de defensa y dándola a conocer. Lamentablemente hubo un error, el ministro y el gobierno entiende que hubo un error, el borrador dio las explicaciones y hoy día el tema se ha despejado bastante. Sí, lo importante es que no se politice, ojalá que no terminemos en porque se había anunciado una interpelación, no sé si se va a presentar o no, por parte, que me parece bien, porque la Concertación no ha utilizado las herramientas de fiscalización, como puede ser la interpelación, que es interrogar a un ministro en la sala. Nosotros lo hicimos muchísimo. Y quizás, si se va a hacer, que se haga, pero que no se haga en el ánimo de la contingencia política y buscando críticas oportunistas. ¿Le parece irresponsable la actitud de los diputados de la Concertación o parlamentarios, senadores también han estado involucrados en estas críticas, considerando la materia que se está tratando? Sí, yo creo que se pasaron de rosca y se fueron un poquito más allá, porque es un tema central, importante para el país, los temas de defensa, y yo creo que la crítica que hace el expresidente Lagos también tiene su asidero, en el sentido pero él la hace con altura de mira, y él dice, oye, está bien, pero esto no se puede repetir, esto no puede ocurrir, algo pasó aquí, investiguemos. Pero de ahí a decir que aquí hubo un oportunismo político, que el ministro Alamán estaba en un acto de campaña presentando esta estrategia, yo creo que se pasaron un poquito más allá de la cuenta. La interpelación
si la van a hacer, que la hagan pero con altura de mira, pensando en estrategia, en defensa, mirando lo que quiere el país hacia adelante, no en el ánimo de hacer preguntas si estaba o no con ánimo de campaña en estos actos de presentación de la estrategia nacional. Ahora la gente se da cuenta rápidamente, y sobre todo yo creo que se da cuenta rápidamente del oportunismo, por un lado, y se da cuenta rápidamente cuando el ministro Alamán enfrenta las cámaras y enfrenta con responsabilidad como corresponde y señala aquí hubo un error, que se dio a conocer un borrador y da cuenta de él, lo da a conocer, reconoce el error y la gente dice, bien, ok, y se da vuelta a la página. Yo creo que pretender exprimir más el limón en esta materia, yo creo que no va a dar más jugo, y es lo que le está pasando a la Concertación. Cambiemos de tema, diputado. Lo invito a que pasemos a otro proyecto, podríamos decir, que ha impulsado el gobierno y que cobra vigencia además hoy en día, probablemente en particular con el fallo del caso Petronelo. Antes de ver la ley Ginspeter en detalle, ¿qué le parece a usted el fallo de hoy día? No me gusta, a ver. Yo soy abogado y puedo hablar también un poquito conociendo y habiendo visto los antecedentes. Salió el fallo recién hoy día explicitado, se conocía más o menos los alcances, pero no se sabían los detalles. Se condena a 6 años, libertad vigilada, etcétera. Pero no me gusta, no me gusta y yo con esto, primero de señalar que yo respeto los fallos del Tribunal de Justicia, porque así nos enseñaron en la universidad de que los fallos se respetan, se pueden comentar. No hay ningún problema, pero yo no voy a hacer una crítica política, sino que simplemente voy a hacer una crítica desde el punto de vista jurídico. Yo creo que se equivoca el fallo y hay un voto de minoría. ¿Y por qué se equivoca? Porque la ley antiterrorista es muy clara. Si yo utilizo, por ejemplo, una bomba, instalo la bomba y pretendo que la bomba explote, lo hago con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Es aterrorizar o atemorizar a la ciudadanía, con un objetivo mayor aún, que es, por ejemplo, desestabilizar un gobierno. O poner en tela de juicio la institucionalidad vigente, que es propio de los movimientos anárquicos. Eso es el terrorismo, esa es la definición de terrorismo. Y eso está establecido en la ley. Y lo que buscaba precisamente este joven y esta instalación de la bomba y el ruido al pertenecer a un grupo anárquico era eso, atemorizar a la gente con el ánimo de armar pelotera en forma permanente, con el ánimo de producir temor en la ciudadanía, con el ánimo de desestabilizar lo establecido, lo institucional. Y eso es un acto terrorista. El problema es que cuando es un acto terrorista la pena aumenta. Y los jueces dijeron que no, que esto no era acto terrorista. Yo creo que no tiene por dónde. O sea, las pruebas están claras, la bomba está clara. El joven, que es el que explota la bomba, que la instala, no lo hace por diversión, por entretención o por una broma. Por causar daño, que fue finalmente lo que dijo. O por causar daño, como dicen ellos, simplemente. Porque para causar daño pueden haber, por ejemplo, tirar bombas molotov, que son distintos, apiedrar, en las protestas, en las manifestaciones. Eso sí que no son actos terroristas, yo estoy de acuerdo. Pero evidentemente aquí hay un objetivo político detrás que va acompañado de atemorizar a la ciudadanía. Entonces, y esto sumado al fallido caso Bombas, al proceso del caso Bombas, ¿qué imagen está reflejando del Poder Judicial o del sistema, de cómo se están interpretando estos actos o cómo, en definitiva, la institucionalidad logra combatir este tipo de actos? Nosotros siempre lo hemos dicho, en orden público y en seguridad ciudadana, yo soy un convencido, el principal responsable es el gobierno de turno, en este caso el Ministerio del Interior, el nuevo Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Pero también tienen responsabilidad, no la principal, pero también tienen responsabilidad los jueces y los fiscales. Yo creo que los fiscales hacen su pega, podemos criticarlos o no, pero hacen su pega, ellos tienen la principal objetivo, que es investigar y conseguir el resultado final, que es la sentencia, así como la Defensoría defiende. Pero los jueces tienen que cortar el queque y tienen que decir sí o no, o qué sentencia aquí o qué sentencia allá, y interpretan la ley. Y yo creo que ahí hay errores que se han ido cometiendo. Por eso hay que hacer cambios urgentes. Por ejemplo, la evaluación de los jueces. Nosotros acabamos de presentar un proyecto de ley que hace más objetiva la evaluación de los jueces. Los jueces se evalúan año a año. A nosotros nos evalúan cada 4. Sí. Si lo hacemos bien o mal, nos vamos para la casa o seguimos. A los jueces se evalúan ellos mismos con criterios sumamente subjetivos. Nosotros creemos que hay que cambiar esos criterios de evaluación, por ejemplo, y eso permitiría en alguna medida objetivizar los resultados de las actuaciones de los jueces y decir, oye, lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, pueden ascender o no pueden ascender, y yo creo que tienen responsabilidad en eso. Diputado, y desde el punto de vista de la legislación, ¿se requiere también un cambio? Se lo pregunto considerando la discusión que hay en trámite de la ley Ginspeter. Sí, bueno, la ley Ginspeter es un asunto distinto, que es la ley que regula los desórdenes públicos. En Chile estaban regulados desde el año 1800 y algo en el Código Penal. Artículo 269, pero muy atrasado. Sí. Una ley y lo que hace el gobierno es presentar un proyecto de ley para mejorar esto.
Efectivamente, ese proyecto de ley se corrigió y muchísimo. Yo también fui, en parte, crítico a algunos de los puntos, porque formo parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y el gobierno presentó una indicación y la cambió en forma importante. Y esa ley no está aprobada, la aprobó la Comisión de Seguridad Ciudadana, tiene que ir a la sala. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Le quita urgencia, porque entiende que no está el horno para bollo, no están los votos, y por lo tanto tiene que saber y repensar la estrategia de sacar adelante esta legislación. Yo creo que hace bien el ministro del Interior. Pero está justificada esta actualización, digamos. Yo creo que es importante hacerla. Lo que pasa es que se mezcla entre medio de las manifestaciones sociales. Por eso se lo pregunto, hay un momento, digamos, bien complicado para discutirla precisamente. Es complicado para discutirla porque nosotros hemos dicho siempre, manifestaciones pacíficas, con carteles y para cumplir objetivos, bienvenidos sean. Y pucha que se han cumplido objetivos en materia de educación, por ejemplo, y se han hecho avances, y los jóvenes quieren aún más. Pero lo que no puede ocurrir es que esas manifestaciones se transformen en quema de buses. Si hay quema de buses, eso hay que sancionarlo. Por eso también, en paralelo, estamos sacando una ley, que es así que yo creo que hay bastante consenso, porque además no es del Ejecutivo, sino que es moción parlamentaria y transversal, de sancionar a los encapuchados. Esa ley está en la Comisión de Constitución, yo creo que pronto va a terminar siendo ley, que en el fondo le aumenta en 1 grado la pena a quien comete delitos encapuchados, pero con el objetivo de cometer el delito, porque si yo voy con un gorrito y cometí un delito por casualidad, eso no es encapuchado, pero si voy encapuchado para cometer delito, para quemar un bus, por ejemplo, eso va a tener una pena 1 grado mayor. Perfecto, diputado, le agradecemos su presencia acá. Estos temas sin duda van a seguir generando repercusiones, esta discusión recién está comenzando, así que muchas gracias por haber venido. Pues. Feliz de la vida. Y a ustedes los invitamos a que sigan en la sintonía de CNN Chile, porque ya vamos a hacer una pausa, pero viene más programación acá en el canal.